Mi general, ¿cómo está? Buenos días. Agradeciéndole por la entrevista. Mi general Alexander Leboyer fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas desde su creación hasta el año 2021, principios del año 2022. Luego fue oficial de operaciones de la Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y también fue eh, oficial de operaciones de la Fuerza Terrestre. Mi general, considerando que las Fuerzas Armadas fueron históricamente preparadas para enfrentar amenazas convencionales, pero hoy deben responder a actores violentos no estatales vinculados con el crimen organizado transnacional, que también están vinculados con el narcotráfico, minería ilegal. ¿Qué capacidades deberían priorizarse para pasar de una respuesta reactiva a una estrategia anticipatoria frente a estas amenazas? Marco, buenas noches. Disculparás que recién te contesto. Estaba un poco ocupando terminando de hacer maletas. Son interesantes tus dos preguntas y bastante complicadas. Hay que entender que Fuerzas Armadas tiene sus prioridades. Cada fuerza tiene sus prioridades. El ente político o el Midena nos impone sus prioridades. En fin, es bien complicado y no es tan sencillo. A pesar de que hay los planes estratégicos del Midena, del Comaco y de las fuerzas, no se respetan las prioridades. Pero claro, si a mí me preguntaras cuál es mi criterio, hay que entender en primera instancia que el Estado nunca va a asignar los recursos que Fuerzas Armadas así lo requieren, porque ellos tienen que balancear, lógicamente, seguridad y desarrollo. Y normalmente los gobiernos, como son políticos, tratan de apoyar al desarrollo del país. Pues y ahí tienen que privilegiar, lógicamente, salud, educación y todo el tema de defensa y policía, ¿no es cierto? Luego, pues, ellos priorizan todo lo que es el agro, el trabajo, la inversión, fuentes de trabajo, inclusión social, crédito, agro, en fin. Para el Estado es bien complicado. Entonces hay que entender que el Estado nunca va a asignar los recursos a todos los estamentos del Estado y peor aún a defensa, lo que requerimos. Y como tu pregunta es clara sobre Fuerzas Armadas, establecer una prioridad es bien complicado. Depende de las circunstancias, de cómo está la realidad de las capacidades de Fuerzas Armadas. Pero si a mí me preguntaras y cuando yo un poco participábamos en el Consejo General, tratando de dar prioridad a estos temas, es bien complicado. Pero a mi criterio, de la poca experiencia que yo tengo, primerito, hermano, fortalecer inteligencia y contrainteligencia. Sumamente importante, inteligencia y contrainteligencia para ámbito interno y ámbito externo es fundamental la inteligencia. Un segundo aspecto, lógicamente, tenemos que fortalecer la tecnología, sistemas integrados de mando y control, información, inteligencia, drones, robótica, inteligencia artificial. Y no te olvides que hay todo lo que es tecnología, se incluiría la capacidad de vigilancia de los espacios terrestres, navales, aéreos. Verás que la Fuerza Aérea no tiene radares. Entonces la tecnología vendría en una segunda prioridad, si cabe el término. Una tercera prioridad que a mi criterio se debería priorizar en tercer lugar es todo lo que es operaciones especiales, porque fuerzas especiales, armamentos, equipos, fusiles, equipo especial, en fin, tanto lo que necesita operaciones especiales. Una cuarta prioridad que también pudiese bajar a tercero o subir a cuarto, pero yo le he puesto cuarto, es la capacidad que tiene que tener Fuerzas Armadas para la interdicción, aviones para interdictar, no solo los supertucanos, vos sabes que necesita aviones eh, subsónicos, supersónicos que puedan derribar aeronaves, interdicción naval. Nuestras 6 corbetas, de las 6 valen 3 corbetas valen, no tienen radares ni misiles, y la interdicción terrestre.
Entonces, esta cuarta capacidad de interdicción es también bastante complicada. Una quinta prioridad yo le pusiera la movilidad. La Fuerza Aérea necesita aviones, 1 o 2 aviones grandes para transportar a nuestro personal, helicópteros para las tres fuerzas, helicópteros de la aviación naval, todo lo que es movilidad, vehículos terrestres, ¿no? Entonces, todo lo que es la capacidad de movilidad terrestre, naval y aérea, alas de transporte de la Fuerza Aérea. Una sexta prioridad, chuta, el poder de fuego de todas las armas y especialidades de combate. Necesitamos gran cantidad de munición, calibre mayor, calibre menor, infantería, a los tanques, la artillería, el M21, munición, explosivos para la ingeniería, munición para la aviación del ejército. Esa capacidad de poder de fuego recién asoma en una sexta prioridad. Una séptima prioridad, chuta, tenemos que seguir fortaleciendo ese tema de ciberataques y ciberdefensa, que es fundamental el día de hoy. Una octava capacidad puede ser todo lo que es transportes administrativos y transportes terrestres, navales, aéreos que se los requiere. Luego, pues, yo le pudiese poner como una novena prioridad todos los restos de apoyos logísticos como servicios de sanidad, intendencia, esas cosas. Luego, la capacidad de apoyo al desarrollo, pues vos sabes que colegios militares, salud, educación, hospitales militares, movilización, IGM, INOCAR, CLIRSEN, todo lo que Fuerzas Armadas apoya al desarrollo. Y quizás una última o décima primera capacidad pudiese ser apoyo humanitario. Entonces es complejo, es bien complicado y viene un comandante, cambia las prioridades, no se da continuidad a las prioridades, porque vos sabes que esto es plata y el Estado no asigna los recursos que así lo requieren para defensa, peor aún, para el resto del desarrollo del país. Entonces para el Estado es bien complicado balancear seguridad y defensa, y no te olvides que como son políticos ellos necesitan entregar al país salud, educación, trabajo, inclusión social, crédito, investigación, en fin, tanta cosa. Es bien complicado, pero en términos generales esas son las prioridades que yo asignaría ante tu pregunta, que es muy interesante y complicada de contestarle y asignar prioridades a cada una de las capacidades, y capaz que me estoy olvidando algunas otras capacidades. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en la octava te volví a repetir transporte. Yo en esa octava le pusiera lo que es bienestar de personal. Vos sabes que se necesita instalaciones adecuadas, dormitorios, piscinas, las instalaciones de los cuarteles, recursos para que el personal pueda salir con descansos operativos, en fin, bienestar de personal. Esa sería una octava prioridad en esa lista. Y la siguiente pregunta también, mi general, frente a la expansión de las economías ilícitas transnacionales que utiliza simultáneamente fronteras terrestres, corredores fluviales, puertos y rutas marítimas, ¿cómo deberían articularse las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, gobiernos locales y países vecinos para fortalecer una respuesta integral en las fronteras con Colombia, Perú y el espacio marítimo ecuatoriano? La segunda pregunta es bastante interesante. ¿Cómo articularse Fuerzas Armadas, Policía y las entidades del Estado o los gobiernos seccionales? Tu pregunta es obvia. Yo percibo, y cuando se conversa ahí con más antiguos, menos antiguos, y la experiencia que se ha mantenido, ¿quién está fallando? ¿Quién no está liderando? Es el COSEP, lo que antes era el Consejo de Seguridad Nacional, y tu papacito sabe muy bien, nuestros padres sabían esto muy bien y aplicaban muy bien. ¿Quién tiene que liderar? ¿Quién tiene que articular? ¿Quién tiene que dar ejemplo y activarse profundamente el COSEP? Tienen que haber reuniones, chuta, se me ocurre a mí, mensualmente, pero con todas las funciones del Estado, que todas las funciones del Estado, frente militar, frente social, todos los ministerios,
tienen que entender que estamos en un conflicto armado interno y tienen que involucrarse. Vos sabes que la salud, que la justicia, la judicatura, la asamblea no cumplen su parte. Fuerzas Armadas cumplen su parte. La policía y las otras instituciones no cumplen su parte. Entonces, ¿quién tiene que articularse y sobre todo liderar? Cambiar constituciones, cuerpos legales, disponer a la judicatura, reformar en la asamblea ciertos cuerpos legales, obligar a la justicia a que cumplan su rol fundamental, en fin, es el COSEPI. ¿Quién lidera el COSEPI? Es el presidente de la República. Pero él no es solo, pues él tiene que hacerse asesorar por sus principales ministros, por los frentes. Entonces yo veo que quien está fallando un poco aquí es el COSEPE. Antes había un general que era secretario del COSEPE y él llevaba la agenda y iban cumpliendo y marcando los objetivos nacionales permanentes. Permanentes. Ahora cada gobierno instala sus objetivos para 2, 3, 4 años y no hay los objetivos nacionales permanentes que dan continuidad y balancean en la seguridad y desarrollo. Entonces, ese es un primer factor que yo observo que no se está respetando, y quien va a liderar la articulación entre todas las entidades del Estado es el COSEP y ese es fundamentalmente el presidente. Ya cómo articularse entre la policía y Fuerzas Armadas. Claro, lamentablemente las dos instituciones somos bien celosas. Nos escondemos información, inteligencia, no nos gusta entregar la información porque queremos siempre la primicia y sobre todo queremos que nos asignen mayor cantidad de recursos a Fuerzas Armadas o a la policía. Entonces las dos fuerzas, las dos instituciones tienen que transparentarse y hacer, si el presidente del COSEP así lo dispusiera, el presidente, inteligencia común, pues información común, intercambiar información para poder actuar. Claro, ellos dicen trabajan en bloque de seguridad, pero cada fuerza, cada institución tiene sus roles y competencias distintas, pero las dos instituciones somos celosas por el tema de la primicia, porque queremos que nos asignen recursos. Y no te olvides que también tienen que articularse con el resto de instituciones que están involucradas, la UAFE, la ARCON, las aduanas y tantos otros ministerios que necesitan de Fuerzas Armadas y la policía. Entonces tienen que articularse, intercambiar información, conocimientos, normativa legal, asesoramientos, capacidades, competencias, tienen que tener todas estas instituciones claras, especialmente la SNAI, la ARCOM, aduanas, la UAP, la policía, migración, en fin, tantas cosas. Ahora con los países vecinos, claro, es un problema global, problema regional, un problema que debe involucrar a los países que demandan la droga, un país que debe involucrar a los países que producen la droga. El responsable aquí, vos sabes, es Colombia, Bolivia y Ecuador, pero Colombia, Bolivia y Perú que producen gran cantidad de droga en nuestro hemisferio. Pero hay que coordinar, pues hay que coordinar, intercambiar información, cómo producen rutas, cómo almacenan, cómo transportan los carteles, cómo interactúan los carteles mexicanos, colombianos, las bandas o los gedeos de cada país. Verás que ya tenemos mafias albanesas, italianas, en fin, es un fenómeno global y regional, pero hay que intercambiar y reuniones de intercambiar información, formas de operar, en fin, entre todos los países de la región, fundamentalmente los vecinos. Eh, con los gobiernos seccionales de igual forma, pues vos sabes que todos los gobiernos en cada provincia, cada gobernador tienen pues, cumplir sus competencias y ahí deben involucrarse en la provincia de cualquiera que sea, Esmeraldas, Cotopaxi, lo que sea. Tiene que haber intercambiar información y articularse. Todos los campos, salud, educación, trabajo, el agro, créditos para facilitar el desarrollo. Y ahí se intercambia información de quiénes son los principales líderes, de quiénes son los principales orientadores de opinión, dónde están robando, dónde están matando, en fin, las fronteras vivas. Esa era una política que dio resultados, las fronteras vivas para que no penetre
el narcotráfico. Entonces hay que articularse y esto es con conversación, articulándose, trabajando en forma conjunta, apoyándose Fuerzas Armadas con la policía y estas dos instituciones con los gobiernos seccionales, alcaldes, gobernaciones. Vos sabes que las alcaldías también disponen de esos ecos 911 de las alcaldías, pero las en Esmeralda, yo recuerdo, en ciertas provincias del país no intercambian la información o se demoran en entregar la información que necesita tanto policía como Fuerzas Armadas. Entonces los gobiernos locales son también entes que no colaboran fundamentalmente en información, porque hay medios, combustibles, vehículos, sí asignan, pero eso no es todo, lo que se necesita es la información y ellos conocen muy bien de la gente que está involucrada en estas amenazas y factores de riesgo. Con los países vecinos, Colombia, Perú, la cooperación, la capacitación, el entrenamiento, el realizar operaciones conjuntas o operaciones de espejo en áreas de interés nominal que nos interese a los dos países. Eso hay que seguir realizando, en cambiar información, inteligencia, tecnología. Eso debe ser permanente, no solo con los dos países, Perú y Colombia, que son nuestros vecinos directos, pero nosotros tenemos que aprovechar con Estados Unidos. Ya se armó esa nueva estrategia de escudo de las Américas y hay que aprovechar con Estados Unidos porque ellos tienen la información, la tecnología y nosotros somos un socio económico importantísimo con Estados Unidos. Eso hay que aprovechar. Entonces, básicamente eso es como deben articularse todas las instituciones, la falta de confianza, sinceridad, transparentarse, policía, Fuerzas Armadas, las otras instituciones, ARCOM, aduanas, UAFE, SNAI, tanta cosa. Y lo mismo con los países vecinos, gobiernos seccionales, locales, transparentarse, intercambiar. Y eso necesita un gran trabajo semanal, mensual, reuniones de coordinación. Y eso, ¿quién lidera a nivel nacional es el COSEPE? Quizás ahí está la falla, porque solo toman decisiones ciertas instituciones y no todas. Y mi modo de ver es que Fuerzas Armadas sí está cumpliendo el trabajo. Las otras instituciones son las que no trabajan. Y nos toca a Fuerzas Armadas darles haciendo el trabajo. Eso te puedo indicar, mi hermano. Gracias por las preguntas. Cualquier cosa estamos en contacto. Saludos, suerte, éxitos y estamos en contacto por cualquier cosa.